gente admiraba la relación que Jesús tenía con su Padre. Toda la gente admiraba esa vida de oración que Él mantenía. Y eso es hermoso porque aparte de que la oración es esencial en la vida de todo cristiano, los discípulos en ese tiempo podían ver y darse cuenta de lo que Él hacía. Dice la palabra que Él pasaba las noches enteras orando, y dice también que se levantaba muy de madrugada a hablar con Dios, a tener esa relación, esa intimidad con su Padre. Para Jesús era una prioridad. Y en determinado momento los discípulos reconocieron que eso era algo importante para su vida, como lo es para la nuestra, que eso era algo indispensable, que eso era esencial, que esa es una de las armas más poderosas que nosotros tenemos, la oración. Y ellos no se quedaron con la duda y se acercaron a Jesús y le preguntaron, no le dijeron, enséñanos a predicar, enséñanos a expresarnos, enséñanos a alcanzar las almas. Ellos se acercaron y le preguntaron algo que creían que era crucial en sus vidas aprender. Ellos le preguntaron, Jesús, enséñanos a orar, enséñanos a tener esa relación que tú tienes con tu Padre, enséñanos cómo comunicarnos con Él. Y quiero que en esta noche aprendamos cómo podemos comunicarnos con ese Padre bueno que siempre está ahí esperando que nosotros nos acerquemos a Él. Y vamos a aprenderlo a través de los labios de Jesús, a través de la enseñanza de Jesús. Lo vamos a encontrar ahí, lo vamos a estar leyendo en Lucas 11:1. ¿Qué fue lo que Jesús contestó cuando ellos se acercaron a Él, cuando ellos le hicieron esta pregunta? Lucas 11:1 nos dice ahí la palabra. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Y Él les dijo, cuando oren, deben orar de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Jesús les está diciendo a ellos el mejor ejemplo de cómo pueden ellos acercarse a Dios. Y les da el Padre Nuestro, lo que nosotros todos conocemos como Padre Nuestro. Pero no se los está diciendo de una manera en la que ellos van a estar repitiendo cada vez que se acerquen al Padre, el Padre Nuestro. No se los da como algo que tienen que repetir y que seguir y que hablar de esa manera todo el tiempo con su Padre. Porque nosotros como hijos no podríamos acercarnos a nuestro Padre y querer tener una conversación con Él, porque eso es orar, hablar con Dios, comunicarte con Dios. Entonces, si nosotros quisiéramos hablar con otra persona, tener comunión con esa persona, conocer a esa persona, pasar tiempo con esa persona, nunca podríamos usar frases repetitivas. Y de hecho la palabra de Dios lo dice, que cuando nosotros oremos, nuestras oraciones no deben de ser con frases repetitivas o frases hechas por alguien más, sino que debemos acercarnos a Él y buscarle de todo nuestro corazón. Y dice que entonces Él nos va a escuchar, Él se va a acercar a nosotros. Entonces lo que Jesús está haciendo es dándoles un ejemplo de oración, está dándoles un modelo de oración, cómo ellos pueden comunicarse con Dios, cómo pueden hacer cuando ellos se acerquen a Dios. Por eso que muchos de nosotros no sabemos quizás orar o no les gusta la oración, porque se nos hace algo aburrido, se nos hace algo monótono, pero no debería de ser de esa manera. Cuando nosotros seguimos el modelo de oración que Jesús enseñó, nuestra vida de oración se convierte en un deleite, porque llega usted ante su presencia, empieza a hablar con Él, se dirige hacia Él. Lo primero que está hablando Jesús, la importancia cuando llegamos a Dios, cuando llegamos ante su presencia, Él inicia con lo primero que inicia es Padre Nuestro. Está diciendo que cuando nos acerquemos a Dios, nos acerquemos sabiendo que Él es nuestro Padre. Nos acerquemos creyendo que esa cercanía que estamos teniendo con Él, porque en el tiempo antiguo, aún en el tiempo en el que Jesús habló estas palabras, era muy difícil para la gente poder comprender esto, poder comprender que Dios era más que Dios, el que está arriba, el que es superior a nosotros, y nosotros teníamos que acercarnos a Él en una relación
separación de Dios y siervo o Dios y hombre. Y en su tiempo era común eso, mas sin embargo Él les está diciendo: cuando se acerquen a Él, acérquense sabiendo, creyendo, estando convencidos de que Él es su Padre. Y esa es una parte muchas veces difícil. Es muy difícil porque para muchas personas, el 65% según las estadísticas, nunca han crecido con un padre, con una imagen paterna. Entonces no sabemos cómo relacionarnos como hijos a un padre. Algunas personas no tuvieron esa figura paterna a su lado, o algunos otros tuvieron un padre, pero un padre disfuncional, del que solamente recibían rechazo, golpes, heridas. Entonces a veces se hace difícil el poder comprender cómo podemos acercarnos a Él como nuestro Padre. Pero es necesario que entendamos que Dios es nuestro Padre, pero es un Padre bueno, es un Padre que tiene misericordia, es un Padre que siempre busca lo mejor para sus hijos, es un Padre que nos ama, lo cantábamos hace un momento, es un Padre que se preocupa por nosotros. Yo creo que todos aquellos que crecimos sin ese cariño del Padre y que alguna vez lo deseamos, que alguna vez anhelamos. Me recuerdo yo en el servicio pasado, estábamos en la iglesia, y mientras estaban los músicos alabando al Señor, cantando a Dios, unos días antes mi hermano me había enseñado un video de una niña, y el video decía: cuando te quebrantas en la presencia de Dios o en medio de una alabanza, algo así. Y me recuerdo que él me había dicho: esa eres tú, así eres tú. Y la verdad, eso me quedé pensando. Y la figura de la bebé, porque era una bebé, era tan tierna y empezaba a hacer pucheros, empezaba como a sentirse consentida. Cuando estábamos en el servicio recordé esa imagen y empecé a decirle a Dios: de verdad que sí, porque así me siento cuando entro en tu presencia, así me siento cuando busco tu rostro, cuando te veo como un Padre bueno, como un Padre que me ama, como un Padre que desea el bien para mí. Y eso es lo que Jesús está diciendo: cuando te acerques a Él, acércate primero reconociendo que Él es nuestro Padre, que un Padre siempre va a tener buenos deseos para sus hijos, que un Padre que ama va a tener tiempo para querer escuchar los problemas de sus hijos. Algunas veces tratamos de que nuestras oraciones sean como, buscamos palabras muy elocuentes para acercarnos a Dios, y Dios solamente quiere que nos acerquemos así, con ese amor, con esa confianza, con ese cariño, sabiendo que Él como Padre nos ama. Entonces, lo primero que Jesús está diciendo: acérquense a Él como su Padre. Acérquense a Él creyendo que Él tiene deseos de también pasar ese tiempo contigo, de escucharte, de conocer tus necesidades y atenderlas. Pero hay algo importante que encuentro en esta escritura, y es que Jesús no está diciendo estas palabras a cualquier persona. Jesús está diciendo estas palabras a sus discípulos, porque a veces hay una confusión en el ser humano, y que solamente empieza nuestra mente a tener orden y empezamos a darnos cuenta que estamos equivocados en diferentes cosas cuando no tenemos conocimiento de la palabra. Pero cuando empezamos a conocer la palabra de Dios, a través de ella nos damos cuenta que estamos equivocados en muchas cosas que antes pensábamos que eran y que no son. Y la palabra de Dios va disipando nuestras dudas y va poniendo en orden nuestros pensamientos y alineándolos al orden de los pensamientos de Dios. Entonces, aquí Jesús está diciendo: acérquense a Él como Padre. Todos hemos escuchado la frase: todos somos hijos de Dios. Todos alguna vez alguien nos ha dicho: todos somos hijos de Dios. Jesús les dice esto a sus discípulos porque Jesús sabía que ellos eran hijos de Dios y podían acercarse a Él como su Padre. Cuando decimos todos somos hijos de Dios, de acuerdo a la palabra, no todos somos hijos
hijos de Dios. Todos somos creación de Dios. Porque cuando vamos al inicio, cuando vamos a Génesis, cuando empezamos a leer cómo fue que todo fue formado, empieza a describir a un Dios creador, cómo Dios fue creando todas las cosas. Empezó Dios en el principio, dice, creó los cielos y la tierra, y empieza a describir todo lo que Dios fue creando en el proceso, hasta que llega la parte donde Dios crea al hombre, y dice ahí la palabra, y hizo Dios al hombre a su imagen y semejanza, pero no dice hizo Dios a su hijo el hombre. Dios nos está presentando en el inicio como un padre, se está presentando como un creador. Entonces, cuando decimos todos somos hijos de Dios, no todos somos hijos de Dios, todos somos creación de Dios. Pero tranquilo, mire, se lo voy a leer a través de la palabra, porque quizás ya en este momento usted está diciendo, está equivocada, voy a apagar el video porque lo que está diciendo no concuerda con lo que yo creo. Pero yo creo que es bueno que le demos un tiempo a Dios y que nos demos la oportunidad de que Dios rete nuestra mente y podamos ver si estamos nosotros correctos, estamos equivocados. Y yo sé que algo bueno Dios va a traer a través de esta enseñanza. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en Juan 8:39. Vamos a leer en donde la palabra de Dios nos enseña que no todos somos hijos de Dios. Vaya Juan 8:39. Dice ahí la palabra de Dios. Ellos le dijeron, Jesús está teniendo una conversación con los religiosos de ese tiempo, gente que creía era hijo de Dios, porque ellos están diciendo, nuestro padre es Abraham, y como hijos de Abraham, pues también hijos de Dios. Dice, pero Jesús les contestó, si ustedes fueran de verdad hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. Abraham nunca hizo nada así. Ustedes hacen lo mismo que hace su padre. Ellos le dijeron, lea esto porque esto es crucial. Nosotros no somos hijos bastardos, le respondieron ellos a Jesús. Si usted va en su Biblia encontrará esto en letras rojas. Casi siempre lo ponen porque es cuando Jesús está hablando. Eso lo está hablando directamente Jesús. Él mismo está expresando estas palabras. Entonces dice en el 42, Jesús les contestó, si de verdad Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque yo vengo de Dios y aquí estoy. No he venido por mi propia cuenta, sino que Dios me ha enviado. ¿Por qué no pueden? Les hace una pregunta. ¿Por qué no pueden ustedes entender mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Dice, ustedes no pueden entender lo que les estoy diciendo. Les estaba diciendo, ustedes no son hijos de Dios. Y ellos se aferraban y decían, sí lo somos. Y Jesús les dice, ¿por qué no pueden entenderme? ¿Por qué no pueden entender lo que yo les estoy diciendo? Pues porque no pueden simplemente escuchar mi palabra. Y eso es importante, que no solamente nos sentemos ahí, estamos viendo el video, lo que pasa, sino que podamos escuchar y podamos meditar en eso y sacar nuestras propias conclusiones. Dice, no pueden escuchar mi palabra. Y en el 44 les dice algo que a la gente no le gusta escuchar. Y es cierto, porque yo creo que a mí también en determinado tiempo no me gustaba escucharlo. Yo era de las personas que siempre decía, todos somos hijos de Dios, todos tenemos un Padre, Él es el mismo Dios de todos y todos algún día vamos a ir con Él. Dios es solamente uno. Pero aquí Jesús en el 44 está diciendo, el padre de ustedes es el diablo. ¿Por qué le está diciendo el padre de ustedes es el diablo? Les dice, ustedes le pertenecen. Jesús mismo, si eso no fuera verdad y si de acuerdo al criterio de Dios todos fuéramos sus hijos, Jesús nunca se hubiera atrevido a decirles su padre es el diablo. Yo creo que es una expresión muy fuerte que ni nosotros nos atrevemos a decirle a alguien, pero Jesús les está diciendo porque quiere que vengan al razonamiento y comprendan las escrituras y comprendan la voluntad de Dios. Dice, su padre es el diablo, ustedes le pertenecen, y da la razón por qué su padre es el diablo. Dice, tratan de hacer lo que él quiere
el diablo ha sido un asesino desde el principio. Quizás usted está diciendo, no es mi padre porque yo no soy asesino, pero mire, dice, no se mantiene en la verdad, nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es padre de mentira. Cuando nosotros no creemos a las verdades de Dios, entonces creemos a las mentiras del diablo. Y si nosotros no creemos a las verdades de Dios, entonces no le pertenecemos. Entonces nuestro Padre no es Dios, lo está diciendo Jesús. Su Padre es de acuerdo a quien tú te sometas, de acuerdo a quien tú obedeces, de acuerdo a quien tú le perteneces. Las obras que tú haces muestran quién es tu Padre, porque si tu Padre es Dios, tu carácter es semejante al carácter de Dios. Tú luchas cada día por imitar lo que Jesús es. Tú te diriges y toda tu vida se gobierna de acuerdo a su palabra, de acuerdo a cómo Jesús quiere que caminemos. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Podemos decir, entonces, ¿qué pasa si yo paso orando por horas enteras? Estoy clamando, estoy pidiéndole a Dios. Toda la gente en este momento está en oración. Yo recibo mensajes de diferentes partes del mundo que quizá no están aquí junto con nosotros, que no se congregan con nosotros, gente de diferentes denominaciones, gente de diferentes religiones o creencias, y le aseguro que la mayoría de personas, no puedo asegurar 100%, pero quizás hasta los ateos, este es su tiempo de volver el rostro a Dios y reconocer que hay alguien superior que es el único que puede ayudarnos. Toda la gente está orando o toda la gente está rezando, pero ¿cuál es la diferencia si yo estoy orando y estoy acercándome a Dios de la manera correcta, o si estoy rezando, estoy orando, pero estoy haciéndolo de una manera incorrecta? Jesús les está diciendo como primer parte, como lo inicial, lo principal: cuando se acerquen a Dios, acérquense como hijos, creyendo que Él es su Padre. Por eso lo dice en esa parte: Padre nuestro que estás en los cielos. Reconózcalo a Él como Padre, pero para acercarnos a Él, entonces necesitamos saber que somos sus hijos, porque no podemos llamar Padre a alguien que no es nuestro Padre. Si usted carece de Padre y quizás la vecina de al lado, el vecino de al lado, sus amigos, sus compañeros, si tienen Padre, usted no iría y le diría al Padre de ellos: papá, y le pediría cosas y demandaría atención del papá de su vecina, o de su amiga, o de su prima, porque es Padre, pero es Padre de ellos. Entonces, la primera parte, tenemos que estar seguros que somos hijos de Dios. La buena noticia es que todos podemos ser hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, pero todos podemos ser hijos de Dios, y esa es la voluntad de Dios para con toda la humanidad. Esa es su voluntad, que todos algún día podamos reconocerlo como Padre. Mire, ¿cómo me convierto en hijo? Para usted, si usted ahorita de verdad tiene el deseo de pasar de un lado a otro, de pasar de no ser hijo a ser hijo de Dios, ¿cómo me convierto en hijo? Efesios 1:5 nos dice ahí la palabra. Efesios 1:5 dice: nos había destinado a ser adoptados como hijos. ¿Se da cuenta? Una persona adoptada es aquel que no era hijo, pero después de ser adoptado pasa a ser hijo. Entonces dice: nos había destinado. Su deseo de Dios es que pudiéramos ser adoptados como hijos suyos. Y aquí da la respuesta, dice: por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó según la determinación bondadosa de su voluntad. Es decir, cuando una persona es adoptada, tiene los mismos derechos que un hijo. Y él dice: la única forma, Dios tiene el deseo de ser tu Padre y de que tú te acerques a Él como hijo, pero Él está diciendo: la forma en que tú puedes ser hijo de Dios, dejar de ser creación y pasar a ser hijo, es por medio de Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo, porque dice aquí que desde el inicio Dios lo había ordenado de esa manera. Entonces decimos: bueno, quiero ser su hijo. ¿Cuándo me convierto en hijo? Ya me dijo que es por medio de Jesucristo. ¿Cuándo es que me convierto en hijo de Dios? Para poder acercarme a Él, que es el inicio de toda
segunda oración como un padre. Número 1, cuando creo. Gálatas 3:26 dice, vaya por favor ahí, búsquelo. Gálatas 3:26 nos dice la palabra, pues todos son hijos de Dios, pero dice ahí, por la fe en Cristo Jesús. Lo único que me lleva a ser hijo de Dios, a convertirme en hijo de Dios, es cuando yo creo. Porque Jesús no es una idea, no es un mito, no es una historia. Jesús es una realidad, es un ser vivo a través del cual nosotros podemos pasar a ser hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando creemos en Él. Cuando creemos en su obra redentora, cuando creemos en lo que Él significa en nuestra vida, cuando creemos que Él es Dios también, que Él vino a esta tierra, que Él pagó un precio y a través de su sacrificio, dice la palabra, el velo se rompió y ahora tenemos acceso directo al Padre. Pero para poder ser hijos tenemos que creer que a través de Jesús podemos acercarnos a Él como Padre. Número 2, no basta solamente con creer, porque mucha gente cree. Usted le pregunta a la gente en la calle, ¿usted cree en Dios? Creo. Cree en Jesús como el Hijo de Dios, el que vino, murió en la cruz por nuestros pecados, a través del cual tenemos salvación. Y le dices, oh sí creo, sí creo. Y le dices, y ha recibido a Jesús en su corazón. Y ahí se hace una pausa, porque hay un dilema muy grande entre que si se debe hacer una oración para recibirlo o si solamente es así, o cómo es que eso sucede. Y Dios es tan bueno, por eso lo amo tanto, porque Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que reta tu entendimiento. Dios es un Dios que reta tu inteligencia, y de ti depende si quieres seguir como estás o quieres dar ese paso hacia el otro lado para que su luz resplandezca en tu vida. Cuando tú empiezas a entender su palabra, cuando tú empiezas a conocerlo, cuando tú empiezas a conocer su carácter, quién Él es y los deseos que tiene para nuestra vida, todo cambia, todo es diferente. Entonces necesito recibirlo como mi Señor y Salvador, no solamente creer en Él, porque cuando yo lo recibo, algo sucede. Dice la palabra de Dios, Juan 1:12, ahí es donde nos lo dice. Juan 1:12 dice la palabra de Dios, mas a todos los que le recibieron, a los que creen, para poder recibirlo tengo que creer en Él. Dice, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio derecho, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es que nosotros éramos hijos desde el principio y después Dios escribe todas estas cosas para nosotros? Dios quiere que tengamos claridad en que no tenemos que preocuparnos ni debatir ni discutir si somos hijos o no. Nos da todos los pasos para que podamos ser hijos, para que no podamos decir soy un ser creado, soy algo que Dios creó y que Dios amó, sí, pero el deseo de Dios más allá de eso es que puedas ser su hijo, que puedas acercarte a Él como su hijo y que pueda Él tener esa autoridad en nuestra vida como nuestro Padre. En Romanos 18 nos dice también la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de entre los muertos, seremos salvos. Nos está dando una promesa de paternidad aquí en Juan 1:12. Está prometiendo, está dando una promesa. Si tú le recibes, si tú crees en su nombre, vas a tener autoridad para decir que eres un hijo de Dios, que eres hecho hijo de Dios, que has pasado de ser creación a ser su hijo. Y es tan sencillo el poder decirle a Jesús, Señor, te reconozco como mi Dios y mi Salvador. ¿Sabe por qué esto es necesario, el poder recibirlo? Porque Dios es así. A través de toda la escritura lo conocemos como un Dios que no obliga a nadie a hacer nada que tú no quieres hacer. Contrario al enemigo que dice que siempre llega a la vida de las personas y trata de entrar de cualquier manera, y si estamos descuidados, tenemos puertas abiertas, entra y nos destruye, porque es su único plan, dice la palabra de Dios, robar, matar y destruir. Dios no obra de esa manera. Aunque los deseos de Dios son muy diferentes a los deseos de Satanás,
Dios que respeta lo que tú piensas, lo que tú crees y lo que tú quieres. Él no obliga a nadie. Él nos deja que nosotros tomemos esa decisión de recibirlo en nuestro corazón, de querer que Él sea nuestro Padre, de querer que Él sea quien gobierne nuestra vida. Cuando nosotros abrimos nuestros labios, por eso ahí en Romanos 18 nos dice algo clave, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres, después dice, y creyeres en tu corazón, porque puedes hablar cosas, puedes confesar cosas, puedes decir, sí, Jesús es Dios, creo en Él, creo en su obra redentora en la cruz, pero si no hay una convicción en tu corazón, si solamente lo confieses con tus labios, pero no lo crees en tu corazón, por eso dice, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros lo creemos en nuestro corazón, esa convicción que hay en nuestra vida de creer que Él es real, que Él es un Dios que dice su palabra, sus ojos están puestos sobre nosotros todo el tiempo, nuestra vida tiene que cambiar, nuestra vida es diferente. Si nosotros le decimos, ven ahora y gobierna mi vida y sé el Señor de mi vida, es porque ahora usted va a vivir sujeto a lo que Dios le dice, sujeto a su palabra. Es lo mismo que Jesús le estaba diciendo en ese tiempo a esas personas, les estaba diciendo, ustedes dicen que su Padre es Dios, pero no lo es porque no se someten a Él. No lo es porque no lo obedecen. Jesús no tenía problema en que fueran hijos o no, sino simplemente estaba trayendo claridad a sus mentes, diciéndoles, ustedes se someten al Padre que los gobierna. Y dice, dicen que su Padre es Dios, pero no hacen las obras de Él, hacen las obras de Satanás. Entonces Él es su padre, les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo porque hacen su voluntad. Lo mismo pasa con Dios. Cuando Él viene a ser nuestro Padre, empezamos a trabajar día a día. No es que nos volvemos perfectos, porque a veces existe ese error y esa crítica sobre las personas que se acercan a Dios, de que empieza la gente a creer que somos perfectos. No somos perfectos, somos personas con muchos defectos, con muchos errores. Yo tengo errores todos los días. Por eso nos dicen a veces, ¿por qué tanto vas a la iglesia? Porque reconozco la necesidad de Dios en mi vida en todo momento, porque siempre estoy propensa a cometer errores, porque estoy en este mundo infectado, en este mundo enfermo, porque estoy en este cuerpo. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces, mientras estemos en esta tierra, vamos a cometer errores, vamos a hacer cosas que quizás a Dios no le agradan, pero es muy diferente cuando usted vive gobernado por Él, cuando usted camina en obediencia a su palabra, cuando usted lo reconoce como su Señor. Y quizás usted cometa un error, pero ¿sabe cuál es la diferencia? En cuanto usted comete el error, llega el remordimiento a su corazón, llega el Espíritu Santo, y ese es el número 3. Cuando me convierto en hijo de Dios, cuando soy guiado por Él, cuando el Espíritu Santo ahora es el que guía mi vida, es el que guía mis pensamientos, que quizás aunque yo cometa errores, puedo reconocer que accioné mal, quizás lastimé a alguien, quizás a alguien le hablé mal porque estaba en un mal momento, estaba en un momento de enojo, porque seguimos enojándonos. Jesucristo también se enojaba. Entonces quizás en esos momentos le contestamos a alguien de una manera no adecuada, porque quizás herimos los sentimientos de otra persona, pero viene el Espíritu Santo a nosotros y nos redarguye y nos hace sentir que hicimos algo mal, y usted tiene el valor de llegar y decirle a la persona, ¿sabes qué? Me equivoqué, perdóname. Nuestros deseos, todo cambia, somos guiados por Él. Dice su palabra en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Para yo poder ser hijo de Dios, necesito ser guiado por su Espíritu. Dice la palabra de Dios en el 15, Romanos 8:15, pues no han recibido el espíritu de esclavitud para estar todavía en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Nos dice, un cambio tiene que haber en tu vida. Si Dios es tu Padre, tiene que verse
en tu vida que verdaderamente Él es tu Padre. Y dice, han recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Y sabe que es lo más hermoso, que usted no se va a preocupar por hacerle creer a Dios que ahora es su hijo, porque dice la palabra que el Espíritu, en el 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, cuando el Espíritu Santo está en nosotros y somos guiados por Él, toda nuestra vida es diferente. ¿Sabe? Nosotros tenemos malos deseos también, llegan a nosotros, pero cuando el Espíritu Santo está ahí, tenemos la fuerza y la voluntad para no ceder a ellos, para cerrar la puerta, para no avanzar y sufrir el daño. Podemos decir, ¿sabes qué? Es cierto, soy humano y también tengo tentaciones y también tengo deseos, pero el Espíritu Santo que está en nosotros nos da la fuerza para vencer a todas esas cosas que vienen diariamente a nuestra vida. Cuando somos guiados por Él, dice que entonces somos sus hijos. Cuando pedimos su dirección, cuando nos tomamos el tiempo para pensar en que si Él está en nosotros, dice su palabra, no debemos de constrictarlo, no debemos de hacernos sentir mal. Eso nos da fuerza para saber cómo nos comportamos durante todo el día, desde que amanece hasta que anochece. ¿A qué pensamientos le damos entrada a nuestra mente? Cuando abrimos la puerta hacia situaciones que no nos convienen. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, somos guiados por Él, y es muy difícil que usted no esté haciendo la voluntad de Dios. Es muy difícil que usted pase a hacer la voluntad de Satanás y deje de ser hijo de Dios. Dice la palabra en el 17, bien, qué hermoso, porque aparte de que Dios nos da el privilegio de ser sus hijos, de poder acercarnos a Él y llamarle Padre, Abba Padre. Esa palabra se usaba, ellos lo usaban usualmente el pueblo de Dios cuando un hijo se acercaba a su padre, pero con un amor tan grande que para ellos el decirle Abba Padre era como decirle papito lindo, con una ternura, con un amor, con una seguridad que su padre estaba ahí para cuidarlos, para protegerlos. Pero aparte de eso, mire lo que nos dice en el 17, Romanos 8:17, la promesa que nos da, dice, y si somos hijos, también somos herederos. Dios nos acepta, Dios nos adopta y pasamos a ser sus hijos, pero no somos cualquier hijo. Dice que Él nos hace herederos. Por eso esta gente que hablaba con Jesús, ellos alegaban y decían, somos hijos de Abraham, porque no tanto porque quisieran tanto a Abraham, lo tenían en un lugar, lo respetaban y sabían quién él había sido, pero era más porque sabían que en Abraham ellos recibían todas las promesas de parte de Dios. Pero mire lo que nos dice aquí la palabra, si somos hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Somos herederos de todas las promesas. Qué hermoso es Dios para decir, son herederos así y coherederos con Cristo. ¿Cómo puede ser que un padre tenga tanto amor por un hijo para decir, son herederos de todo lo que yo tengo, todo lo que yo puedo ofrecer? Les pertenece por herencia cuando ustedes llegan a ser mis hijos. Pero aquí, después de esto, dice algo muy importante. Dice, si es que padecemos juntamente con Él. Si es que padecemos. Nadie puede decir, Dios hace excepción de personas. Yo quiero ser su hijo, pero Dios no me permite acercarme a Él como hijo. Cuando nosotros creemos en Jesús, cuando lo recibimos en nuestro corazón, cuando somos guiados por su Santo Espíritu, somos sus hijos y somos también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero dice aquí la palabra, solamente si perseveras, solamente si padeces juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Qué preciosa es la palabra de Dios. Y para todos aquellos que quizás hasta el día de hoy tenían dudas sobre cómo podemos acercarnos a Dios, cómo podemos orar al Señor, hoy vamos a aprender que la primera parte es acercarnos como hijos, acercarnos como quien se acerca a un padre, con
con la seguridad de que verdaderamente lo somos, porque a través de su palabra Dios nos dio los pasos para pasar de ser creación a ser sus hijos. Necesito primeramente creer en Jesús. Necesito creer que Él es real, que no es una idea, que no es una filosofía, que no es una religión. Necesito creer que Él es Dios, que Él vino a esta tierra, que Él entregó su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiéramos tener nuevamente acceso al Padre. Es importante la oración, es indispensable en nuestras vidas, pero es más importante que lo hagamos de la manera correcta. Por eso los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿cómo debemos orar? Porque ellos sabían que había poder en la oración. Ellos sabían que la oración era la llave que abría todas las puertas que para ellos eran imposibles abrir. Ellos sabían que a través de la oración Dios derramaba la paz sobre sus corazones. Ellos no veían a Jesús, ellos veían cómo a Jesús lo humillaban, cómo lo vituperaban, pero Él siempre mantenía la calma, y era porque era guiado por Dios, porque pasaba tiempo en su presencia, porque tenía una intimidad con Él. Y ese es el deseo de Dios para nosotros. En esta noche, si a ti te gustaría recibir a Jesús en tu vida, creer en Él, confesar con tus labios que crees en Él, pero creer en tu corazón que verdaderamente a través de Él tú puedes convertirte en hijo, te invito a que cierres tus ojos y en esta noche le digas: Señor, reconozco que soy pecador. Señor, reconozco que mi pecado me separa de ti. Señor, reconozco que no hay nada que yo pudiera hacer para ganar ese privilegio y ese lugar que tú me das al adoptarme como hijo. Sé que no hay nada que yo pueda hacer, pero en esta noche comprendo a través de tu palabra que por medio de la fe en Jesús, a través de creer en Jesús, yo puedo convertirme en tu hijo. Señor Jesús, en esta noche yo te invito para que vengas a mi corazón. Yo te pido que perdones mis pecados. Yo creo firmemente que tú eres Dios, que tú viniste en carne a esta tierra, que tú pagaste un precio en la cruz para el perdón de mis pecados. Yo creo con todo mi corazón que fuiste sepultado, Señor, que hubo muerte en ti en esa cruz, pero también creo que a través de esa muerte, Señor, ganaste la victoria cuando Dios te resucitó de entre los muertos, y que ese mismo poder que estuvo ahí en ese momento ahora puede estar en mí. Espíritu Santo, te pido que vengas a mi vida, que seas tu mi guianza, que a partir de hoy camines conmigo, me des la fuerza para vencer cada día, para perseverar, que pueda cada día negarme a mis deseos, negarme a mis pensamientos, y que poco a poco, a través de tu palabra, vaya poniendo orden en mi mente y vaya alineándome a tus deseos. Señor, en esta noche te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias